Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. En esta edición nos juntamos con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en el marco del mes de la maternidad. Mi nombre es Lourdes y voy a estar como host en esta edición especial. En este episodio vamos a estar hablando de maternidad adolescente junto a María Elena Crito. Bienvenida, Male, es un placer tenerte acá. Muchas gracias, Lourdes, por esta invitación. Es un lujo estar acá con ustedes. Gracias. María Elena es socióloga por la Universidad de El Salvador, es miembro de Mujeres Independientes y Federales, una ONG que busca promover un cambio de paradigma donde se revalorice el aporte integral de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, el día de hoy estamos reunidas para hablar de maternidad, porque es el mes de la maternidad, con un foco en lo que es la maternidad adolescente. Antes de capaz meternos en el tema concreto que es maternidad adolescente, quería saber un poco cómo podemos hablar de maternidad en general, cuál es el valor de la maternidad, desde una perspectiva sociológica. Bueno, en primer lugar, creo que como sociedad nos merecemos hacer un reconocimiento como el que estamos haciendo acá a la maternidad y a todas las madres de nuestro país, porque gracias a esa maternidad es posible la subsistencia de nuestra sociedad. Es el primer vínculo de todo ser humano sin el cual no existe la vida humana. Justamente en la gestación se da ese primer vínculo de todos los seres humanos. Creo que hay mucha mala prensa de la maternidad, ocultando el valor que tiene incluso para la felicidad de los seres humanos. Muchísimos estudios científicos avalan que justamente el factor determinante de la felicidad son los vínculos. Es el primer factor y es el que más peso tiene. Con lo cual el cuidado de los vínculos y de ese primer vínculo nos interpela como sociedad, porque esa maternidad es el primer vínculo de todo ser humano, donde se gesta obviamente la relación social necesaria, como decía, para cualquier sociedad, para la subsistencia de la sociedad. Y bueno, para empezar, quería preguntarte cómo, cuando hablamos de maternidad adolescente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, la definición de maternidad adolescente es la maternidad entre los 10 y 19 años de edad, ¿no? La maternidad en sí incluye dos, desenlaces, ¿no?, del embarazo. Uno es el nacido vivo, que es la información con la que hoy contamos en el Ministerio de Salud. Sabemos cuántos nacidos vivos hay de mujeres de 10 a 19 años. Y el otro es el embarazo terminado en aborto, ya sea aborto inducido o aborto espontáneo. Esta información lamentablemente no contamos y es una señal de alerta la falta de información sobre este embarazo, que es una realidad, ¿no? Necesitamos entonces, obviamente, el seguimiento de los datos, tanto de los nacidos vivos como de los abortos. Y, necesitamos políticas públicas que hagan este seguimiento por todo lo que implica para el ser humano la maternidad en estas edades. Obviamente hay que diferenciarla de 10 a 14 años y de 15 a 19, son distintos tipos de maternidad con distintas consecuencias también en la vida de las personas, pero toda maternidad necesita el acompañamiento de la sociedad, tiene un acompañamiento no solamente social necesario, sino también médico y clínico, para obviamente evitar desenlaces como lo que es la mortalidad materna, ¿no? Y también hay una invisibilización de la paternidad adolescente. No hay datos de la paternidad adolescente y también son súper necesarios justamente para entender el fenómeno de lo que está pasando, con este tema que es el embarazo adolescente. Tengo datos si ustedes quieren, pero como les decía, los datos tenemos hoy de nacidos vivos y hay una falencia de datos de los embarazos terminados en aborto, con lo cual es una señal de alerta y un reclamo, una interpelación a los organismos públicos, el Ministerio de Salud de la Nación, de que empiece a registrar estos datos para dar luz, para entender un poco qué es lo que está pasando integralmente en estos dos desenlaces que tienen que ver con el embarazo adolescente. Muchas gracias. Te quería preguntar, desde la perspectiva sociológica, ¿qué factores inciden en que terminemos con un embarazo adolescente? Yo creo que la mirada que estamos teniendo hoy es una mirada de llegar tarde, ¿no? Todo este tema se gesta desde la primera infancia. Estamos actuando desde la educación con una mirada quizás sesgada de lo que es la sexualidad
y donde también hay una hipersexualización de los niños. ¿Qué es esto de hipersexualización de los niños, niñas y adolescentes? Es una exposición temprana a materiales que no son adecuados para la edad, para los cuales además los niños, niñas y adolescentes no están preparados para procesarlos, tampoco obviamente para decidir con autonomía respecto a eso y tampoco para construir relaciones estables y vínculos estables. Estamos enseñando justamente y generando con esto que estamos brindando un debute, digamos, sexual precoz. Se observa, digamos, en las encuestas, en la EMSE, que son las encuestas mundiales de salud escolar, que hay un aumento de la iniciación sexual precoz desde los 13 a los 15 años en un 22% de los últimos 13 estudios, y de los 15 a los 17 años un 25% de aumento. Entonces, ¿qué es lo que estamos brindando a los chicos? Que en lugar de generar mayor prevención, estamos generando un fracaso en esto. Y obviamente también hay que tener en cuenta, no solamente actúa el tema de una educación quizás sesgada o con falencias, que no tiene en cuenta la integralidad, ahora voy a explicar por qué, sino también muchos estímulos en las redes, en distintos otros medios que están accediendo a los chicos desde su casa y están exponiendo a los chicos obviamente incluso a situaciones de abuso, de grooming, de acoso, que son gravísimos para la salud y para el desarrollo integral de los niños. Hay un tema que esta sexualidad en la educación centrada solamente en lo físico, escindida, digamos, separada de la educación para la afectividad, de la educación para el amor, para construir vínculos de cuidado, de amor, vínculos afectivos, genera además una sexualidad utilitarista, donde los chicos ya no es para construir un vínculo, sino utilizan y desechan al otro ser humano con todas las implicancias que tiene para, como les decía, las emociones de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este vínculo, en vez de ser un vínculo de cuidado, de respeto, de amor, pasa a ser un vínculo, digamos, de totalmente utilitario, ¿no? Y esto tiene consecuencias hoy en los chicos. ¿Qué es lo que está pasando? La sociedad está trabajando, digamos, vendiéndonos, digamos, el deseo, el individualismo, el gozar por encima de la construcción de vínculos, donde el vínculo es querer al otro, buscar el desarrollo del otro, construir con el otro, acompañar al otro. Entonces todo ese individualismo que hoy la sociedad nos vende, que además atenta contra la felicidad, como les decía, todos los estudios científicos muestran que la felicidad tiene que ver y está determinada por los vínculos que requieren acciones prosociales. ¿Qué significa? De cuidar del otro, de salirse de uno. Y bueno, obviamente vemos corrientes individualistas que les enseñan a los chicos, digamos, por distintos medios, digamos, que tienen que apuntar, digamos, a ese individualismo extremo donde están invisibilizando la dimensión social del ser humano, ¿sí? Y esto tiene consecuencias para los chicos en su salud mental, esta falta de estos vínculos afectivos. ¿Qué efectos psicológicos causa, por ejemplo, en las niñas que están atravesando embarazos adolescentes? Bueno, el vínculo vacío, digamos, de la afectividad es un vínculo que genera, obviamente, consecuencias en la salud mental. Encontramos que además los adolescentes, niños, niñas y adolescentes están teniendo un alto porcentaje, sienten soledad, grandes, digamos, hay un aumento enorme también del intento de suicidio y de la intención del suicidio, y esto, o sea, el 21% de los adolescentes entre 13 y 17 años pensó seriamente en suicidarse. 21% es altísimo, y esto impacta más en las mujeres que en los hombres. ¿Qué está pasando, no, con esa dimensión emocional del ser humano y dimensión social, ¿no? La falta de vínculos fuertes además también está asociado con las adicciones, ¿no? Esto también de la hipersexualización temprana también está asociado con el alcohol, o sea, se generan situaciones de abuso y las drogas,
en las cuales lo que pierde justamente hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes es la libertad, ¿no? Y se dan entonces, hay un dato efectivo de un aumento del abuso sexual también en la adolescencia. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres muestra que las víctimas de violencia sexual registradas pasaron de 13.000 en el 2016 a 41.000 en 2021, se triplicaron. La tasa subió de 30 a 91 por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para generar esto? También, obviamente, no solamente la prevención de estas relaciones sexuales precoces, sino también la prevención de las adicciones. Está relacionada muchas veces, este tema va de la mano, digamos, de situaciones de abuso bajo, digamos, obviamente los efectos de estos estupefacientes como el alcohol y la droga en situaciones, digamos, extremas. Con lo cual, es un drama lo que está pasando, digamos. Esta mirada donde la educación para la afectividad está minimizada, digamos, a una sexualidad, digamos, puramente utilitaria, donde se desechan las personas, está atentando contra la misma dignidad de los niños, niñas y adolescentes, está reduciendo, digamos, y eliminando su derecho a ser respetados, porque pasan estas cosas donde los vínculos, en lugar de estar mal visto la entrega por el otro, el querer al otro, sino es utilizar al otro, y ahí lo que no nos damos cuenta es que el otro es otro niño, niña, adolescente, o peor aún, abierta la puerta también para, obviamente, los que tienen más poder, los adultos, abusos, digamos, en situaciones de abuso de adultos en niños, niñas y adolescentes, que también está en crecimiento. Bueno, es un abordaje muy interesante el que nos traes, porque en general solemos ver el problema y tratar de pensar cómo resolvemos las consecuencias que trae este problema, que suelen ser obvias para todos. Una niña que tal vez tiene que dejar de asistir a la escuela, o que tiene que resignar su infancia, el juego, algunas etapas que son propias de la niñez, en razón de atravesar un embarazo adolescente. Entonces, me parece muy interesante el abordaje que traes, porque trata de situarse un paso antes, ¿no? Trata de no llegar tarde a eso, sino decir cómo podemos evitar que existan estos embarazos adolescentes, abordando todas estas causas, que los niños se sienten solos, que no se sienten escuchados. Pero había cuenta de que tenemos casos de embarazos adolescentes, que no sabemos tanto la estadística por esta razón que nos contabas antes. Quería saber un poco cómo podemos abordar desde las políticas públicas cuando ya hay un embarazo, o sea, cuando ya no lo podemos prevenir, ya está, qué podemos hacer para acompañar a esa niña a llevar ese embarazo a término, o no, o cómo es ese proceso en el cual abandonan ese embarazo y cómo se puede acompañar a la niña en ese caso. Bueno, me encanta la pregunta porque en realidad hoy las políticas apuntan a lo tarde, ¿no? Es como cuando vos en cualquier política pública llegás tarde, es mucho más costoso, ¿no? Entonces, primero abordar esto desde temprano, ¿no? Digamos, educar para la afectividad de construcción de vínculos sanos, respetuosos de uno del otro, respetuosos también de los proyectos de vida de cada uno, ¿no? Y la mirada acá de los adultos es clave, porque la mirada, digamos, de reconocimiento del valor de toda persona humana, de acompañamiento, no dejarlos solos, están muy solos también, ¿no? Es clave para que ellos construyan sanamente y se desarrollen integralmente en todas sus dimensiones, ¿no? Con lo cual, primero, prevenir estos estímulos sesgados, los que les están haciendo daño, tomar en cuenta, digamos, la gravedad de que esté pasando esto para poder trabajar todos juntos, independientemente de los partidos, de donde estemos. Entonces, primero, abordar desde la prevención es mucho más efectivo. Empezar antes a esta construcción de vínculos sanos, de reconocimiento del valor de toda persona humana y de lo clave que es para el desarrollo de esa persona esos vínculos. Entonces, eso en primer lugar. Luego, una vez que ya está, digamos que es lo que está pasando también, que hay
Hay casos en los que están terminando o en embarazo o en abortos. Hoy hay un gran abandono también de esa situación, ¿no? O sea, se les llenó de estímulos para que inicien antes y después cuando tienen la consecuencia de ese acto sexual, que es el embarazo, ya sea, como digo, llevado adelante o no, ambas consecuencias necesitan del acompañamiento social. Hoy la perspectiva los estigmatiza, los discrimina, muchas veces tienen que dejar la escuela, como vos decís, la universidad, o sea, digamos, no se ve mucho en la universidad tampoco. Entonces hay un abandono, una invisibilización de esta situación que requiere, como decíamos, es clave en el ser humano esta situación, ¿no? Y clave para la supervivencia. Si abandonamos esa situación en la que incluso la mujer y el hombre están con todas las emociones dando vuelta y encima en soledad, les estamos haciendo un daño no solamente a ellos, sino a todos como sociedad. Por el contrario, políticas que acompañen, digamos, a los seres humanos en todas sus situaciones y en esta, en la cual están, digamos, quizás no preparados para lo que van a pasar, que es llevar, digamos, traer a la vida al mundo, que es una de las cosas más lindas que pasa en la sociedad, digamos, o lamentablemente los que, acordémonos que el tema del aborto, la principal razón por la cual se llega a esto es el abandono y la discriminación de esa mujer, con lo cual necesitamos saber que como sociedad, si lo abandonamos, terminamos en esto. El costo es carísimo para la sociedad, porque es la situación en la cual el ser más vulnerable humano que está dentro del vientre materno es violentado de manera terminante. Entonces, ¿qué estamos haciendo para llegar a esta situación sin una mirada de prevención? O sea, invisibilizarlo es lo peor que podemos hacer. Por eso yo decía, primero datos, buscar y trabajar en políticas que reconozcan el valor que tiene para la sociedad este primer vínculo del ser humano en el mundo social, que es el vínculo. Y después trabajar en la construcción de vínculos de cuidado, que dan sentido común, ¿no? El cuidado del ser humano, de uno, el respeto de uno y el cuidado del otro. Y los niños hoy, niños, adolescentes, no están siendo cuidados por nosotros, están siendo descuidados porque, como les decía de vuelta, hay una mirada súper utilitarista y disminuida y sesgada que ellos están abrazando y les está haciendo daño a ellos mismos en este individualismo extremo, en esta soledad. Hay chicos que no pueden dormir. Los datos de la encuesta también mundial de salud escolar muestran que los chicos están tan preocupados que no están pudiendo dormir, ¿sí? La situación de dejarlos en este acceso a las adicciones que les está quitando sus proyectos sociales, ¿no? Es un chico que llega a esto, necesita del entorno social para salir de ese. Y si no lo acompañamos, por eso, políticas públicas de acompañamiento en las empresas, ¿no? Mayor flexibilidad, horarios de reconocimiento, evitar los estigmas en las mismas empresas, sabiendo que como comunidad, como sociedad, cuanto más trabajemos en reconocer el valor del padre y de la madre, no solamente vamos a tener mayor impacto en la felicidad, como decíamos desde el principio, sino en la salud y en el desarrollo integral de la sociedad. Hay estudios, como decía, no solamente que el vínculo genera la sociedad, los índices de mayor felicidad, sino también que la soledad genera, digamos, más riesgo para la salud, no solamente mental, sino también física, más mortalidad cuando el vínculo, el cuidado del otro no son fuertes, no son de calidad. Entonces, trabajar desde el vínculo, que es algo que damos por sentado, no lo tenemos que dar por sentado, porque hoy nos está faltando, porque hay también estudios que muestran cómo en los últimos años hay un crecimiento de relaciones individualistas versus, obviamente, relaciones prosociales y de cuidado y solidarias con las otras personas.
Bueno, muchas gracias, Male, por contarnos tu perspectiva, por compartirnos tu conocimiento de este tema tan complejo. Nos llevamos a la conclusión de que estamos capaz llegando un poco tarde a este problema, pero que hay soluciones y políticas que podemos implementar desde el principio para que los niños no lleguen a sentirse tan solos y que no lleguen a desarrollarse estas situaciones de maternidad adolescente que muchas veces atentan contra la temporalidad propia que tienen que transitar, las etapas que tienen que vivir. Te agradecemos también que, más allá de analizar cómo lo podemos prevenir, también nos contaste un poco algunas propuestas sobre cómo lo podemos abordar hoy para resolverlo cuando ya se da la situación de la maternidad. Y bueno, nos encanta que nos hayas acompañado por este mes de la maternidad, que nos recuerdes un poco por qué la maternidad es tan importante y es el vínculo más importante de todos y tan determinante de la felicidad. Así que muchas gracias por venir y por tu aporte. Muchas gracias a ustedes y bueno, las felicito por lo que están haciendo y fuerzas, esa mirada nuestra de reconocimiento del valor de la maternidad y de la paternidad es clave como sociedad y da esperanza también para el mundo, ¿no? Un mundo que ya desde el primer vínculo lo valora, lo reconoce, lo cuida. Es una sociedad que tiene futuro porque va a desarrollarse con éxito. Así que bueno, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.